Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Pues vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 20 de junio. Pues hemos venido desarrollando aquí algunos temas de lo que es una asociación, una sociedad anónima, perdón. Ya también a mí la dislexia de alguna manera me está afectando. Y es que pues a veces uno suele, cuando juega con este tipo de cosas, suele estar pensando en aquello y le suele pasar exactamente lo mismo, ¿no? Así que bien, ya el día de ayer ya vimos lo que son los números negros, ya vimos lo que son los números rojos y ya más o menos tenemos el concepto de qué significan los colores, concepto que seguiremos desarrollando en algún momento, ¿no? Pero bien, continuemos, porque por ejemplo, todo el mundo yo creo que entiende que el amarillo es precaución, el rojo peligro, etcétera, etcétera, ¿no? A no ser que estemos hablando de Don Chiles, porque únicamente estamos diciendo que está verde todavía, ¿no? Aunque ya sea todo un don, ¿no? Así que, bien, vamos a continuar con esto que es los análisis que estamos haciendo. Vamos a iniciar con preguntándole a Moni, ¿no? 9, 10, 11, 12. Dame el santoral del 12 de agosto, ¿no? Ahí tenemos el santoral del 12 de agosto. Moni dice, el 12 de agosto es San... que no es la del 9. Santa Clara de Asís. Dame el santoral del 9 de agosto, porque a lo mejor me equivoqué, ¿no? San Juan Bautista Villena. Otra vez. ¿Qué les parece? Está repetido. Bien. San Juan María Vianney, conocido como el cura de Ars, es el patrón de los sacerdotes y es venerado por su dedicación y servicio pastoral. O son gemelos, ¿no? Santa Clara de Asís, fundadora de la Orden de las Clarisas, es conocida por su vida de pobreza y devoción a Dios. A no ser que haya fallado la IA, pero pues no sé, ¿no? Ya saben que yo les dije que todo esto que les digo sobre todos estos temas, cada quien es a que le busque, le complete, porque lo que corresponde a mí, pues yo no sé estas cosas, ¿no? A mí pregúntenme de la Biblia, de los cristianos, y yo les contesto, aunque no les parezca la respuesta, yo les termino contestando. Pero en este tipo de cosas la verdad es que sí les vengo fallando, aún así les contesto y les doy la fuente, pues para que verifiquen 2 o 3 veces y de distintas fuentes, ¿no? Yo les doy la fuente de donde yo lo estoy tomando. Así que continuemos. Cualquier lado, ya que lo único que habíamos hecho era atraparlo, ¿no? Antes de 10 años. Ahí nos habíamos quedado. Acuérdense que estamos con
la historia de los fantasmas de Cañitas. eh, y estábamos con el reto, ¿no? El reencuentro, perdón, así como los de Parchís con su reencuentro, ándele, así mero, ¿no? Dice, él contestó que no sabía con exactitud, pero que eso se lo había comentado su mamá, que nos lo había informado únicamente por decirlo y no con la intención de sugestionarnos. Entonces le comenté lo de la muerte de mi amigo Jorge, a lo que aclaré que simplemente se había tratado de una casualidad que olvidara el asunto, por lo tanto preferimos terminar la comunicación despidiéndonos gratamente. En el año de 1986, el nacimiento de mi segundo hijo fue Mujercita, dejó marcada una nueva trayectoria en nuestras vidas. Pasaron los años 1987 y 1988, y en el año de 1989 teníamos de su amistad a un amigo de nombre Paco, quien visitaba con gran regularidad la casa. Su amistad era muy sincera, pero cierto día mientras comíamos, Paco nos platicó de una amiga de nombre Marina, quien se encontraba desconcertada por una serie de fenómenos que sucedían dentro de su casa. Le pedí que me explicara más sobre el caso y él me pidió que platicara con ella, pues ella vivía con sus dos hijos muy pequeños y estaba desesperada por lo que estaba pasando. Sin hablar más, quedamos que el fin de semana siguiente la traeríamos para platicar con nosotros. El fin de semana se presentó Paco con su amiga. Esta, al conocernos y saber de la historia que habíamos vivido, de inmediato nos empezó a comentar que vivía tranquilamente con su esposo en Rinconada de Aragón, atrás de Plaza Aragón. Cuando empezó a notar que su esposo le era infiel, le recomendaron una bruja de nombre Margarita, que no era la misma, quien le dio cierto amuleto para traer de nuevo a cuenta a su esposo, que se había separado de ella hacía un par de días. Después de la visita a la ya conocida bruja, le empezaron a suceder cosas extrañas, como que se le prendieran las luces, los ya conocidos cambios de temperatura, y como si algo se subiera a los pies de su cama y a la de sus hijos. Los niños estaban aterrados. Por tal motivo hablé con ella para informarle que nos trasladaríamos a su casa a la mañana siguiente y que por lo pronto se quedara a dormir con nosotros hasta resolver el problema. Marta estaba muy nerviosa, me pidió que fuera a su casa. Me negué a recordar lo que había vivido, pero al platicar con Sofía me hizo notar que si el espíritu o ente que habíamos visto estaba metido en la casa de esta persona, era justo que tratáramos de ayudarla porque quizá haberla conocido no era una simple casualidad. Ya dormida Marta, Sofía me llevó para decirme que tuviéramos cuidado ya que podría saber lo que estaba ahí, que no podría saber lo que estaba en su casa. Era lo mismo a lo que nos habíamos enfrentado, pues la mamá de Javier había comentado que no habíamos destruido al ente que se había invocado años atrás y que podía ser que éste encontrara dentro de la casa de Marta. Sin embargo, le comenté que de alguna forma teníamos la obligación de ayudarla, así como alguien nos había ayudado a nosotros. Me comuniqué de inmediato por vía telefónica con Jorge a Guadalajara. Cuando me contestó dijo que trataría de evitar en todo lo posible tener contacto con cualquier cosa sobrenatural. Al darle más explicación del caso se interesó de tal forma que de inmediato me pidió que lo esperara, que él saldría en primer vuelo a México y que llegaría en la madrugada. Intentamos descansar y le pedimos su total discreción al respecto, mientras se dirigía al punto en donde nosotros lo esperábamos. ¿No? Ahí bien, así que Jorge, Marta, Guadalajara.
pues está raro, ¿no? Hay cosas que al final del día, simple y sencillamente, lo único que puedo decir es que están raras, ¿no? O sea, yo hay cosas de las cuales no puedo opinar, no he querido opinar. Incluso en muchas ocasiones son insistentes, son molestos exactamente con los mismos temas. Lo que sí pasa a veces, lejos de este tipo de lecturas, con, como ya hemos visto, personas que tienen por costumbre mentir, es que nos causan muchos problemas a todos. Y eso me quedó claro en alguna ocasión, intentando hablar con una amistad porque de alguna manera me seguía llegando información de esa persona por ahí. Dije, entre si son peras o son manzanas, vamos a hacer que todo quede por escrito, porque ya me harté, ¿no? O sea, efectivamente ya me harté. Y también me contestó bastante molesta sin siquiera yo saber exactamente de qué estaban hablando. Ahí está, ¿no? Y es que la brujada va sí o sí. Sí o sí se aplica la brujada, ¿no? Así es que acuérdense que si estamos hablando de brujería como tal, que yo más bien lo entendía como dos, tres maldiciones, si lo quieren llamar así, y ya, ¿no? Así es como yo entendía este tipo de cosas como la brujería y no como tal una tentativa de homicidio, ¿no? Este, eso para mí no es brujería, simple y sencillamente es un delito grave como tal, ¿no? Porque en muchas ocasiones incluso es con abuso de confianza, ¿no? Y es que en algún momento alguien llegó a tener, por ejemplo, llaves de aquí de la casa y se me hacía total y completamente irrespetuoso que si yo no estaba, se agarrara, llegara y se metiera, ¿no? Pero bien, así las cosas y como decía el cochiloco, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es la brujería como tal, que a lo mejor existe, etcétera, etcétera. Y otra, pues, el descarado intento de homicidio en grado de tentativa que quieren hacer pasar como brujería, ¿no? Pero bien. Y vamos a terminar este tema de las sociedades anónimas, que acuérdense que es de la 178 a la 206, ¿no? Y dice, la Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad, por acordar y ratificar todos los actos y operaciones de esta, y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe o a falta de designación por el administrador o por el consejo de administración, ¿no? Mm, ok. La asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará además de los asuntos incluidos en la orden del día de los siguientes, ¿no? Discutir y aprobar o modificar el informe de los administradores, nombrar al administrador y determinar los emolúmenes correspondientes a los administradores y comisarios, ¿no? Son asambleas extraordinarias eh, las que reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos, ¿no? Prórroga de la duración de la sociedad. Acuérdense que casi todas las sociedades tienen un término, ¿no? Y el máximo que otorga la ley es de 99 años, creo que está así, ¿no? Disolución anticipada, aumento o reducción del capital social, cambio de objeto de la sociedad,
cambio de nacionalidad de la sociedad, transformación de la sociedad, fusión con otra sociedad, emisión de acciones privilegiadas, amortización por la sociedad de sus propias acciones, emisión de bonos y cualquier otra modificación del contrato social, ¿no? Que aquí es parte de lo que ya les platicaba, como de algunos otros instrumentos, como lo llegan a hacer los bonos, ¿no? Los demás asuntos para los que la ley o el contrato social exija un quórum especial, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? Salvo que el contrato social se fije una mayoría más elevada en la asamblea de extraordinarias, deberá de estar representadas por lo menos las 3/4 partes del capital y la resolución se tomarán por el voto de las acciones que representan la mitad del capital social. Es decir, pues por la mayoría, que al final de cuentas la asamblea de accionistas pues está constituida pues por los que tienen las acciones de dicha empresa, ¿no? Creo que se entiende. El accionista que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, deberá abstenerse a toda deliberación relativa a dicha operación, ¿no? Y es lo que se le conoce como conflicto de intereses, que no solamente aplica aquí, sino aplica en varios lados que de alguna manera ya hemos visto, ¿no? A solicitud de los accionistas que reúnan el 25% de las acciones representadas en una asamblea, se aplazará para dentro de 3 días y sin necesidad de una nueva convocatoria la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados. Este derecho no podrá ejercitarse sino una sola vez para el mismo asunto, ¿no? Es decir, a lo mejor no estaban preparados para tomar decisiones que consideran difíciles y se podrá pasar para otro día, ¿no? Por una única ocasión. Los accionistas que representen el 25% de cualquier del capital social podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de la Asamblea General siempre que se satisfagan los requisitos siguientes. De la demanda se presenta dentro de los 15 días siguientes a la fecha de clausura de la asamblea que los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución y que la demanda señale la clausura del contrato social o el precepto legal infringido y el concepto de violación. No podrá formularse oposición judicial contra las resoluciones relativas a la responsabilidad de los administradores o de los comisarios. Es decir, y bueno, aquí sí ya me surge la duda a mí, porque ya no me acuerdo si es civil o penal. Creo que debe de ser civil, ¿no? Debe de ser, ¿no? Digo, en los únicos casos en donde estaríamos hablando ya de temas penales es cuando se preste para mal uso de los recursos y estos en ese momento se caiga en alguna de las situaciones previstas por la ley, como defraudación fiscal, lavado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí, creo yo, deja de ser civil y comienza a ser la parte penal, ¿no? Que por la parte de la parte penal, ahora sí que aunque suene redundante, pues de eso ya hemos platicado, cuál es el fundamento y de alguna manera, pues las formas en las cuales te puedes defender de ese tipo de cosas, ¿no? Cuando la Asamblea General de Accionistas adopte resoluciones sobre asuntos comprendidos en las fracciones 4, 5 y 7 del artículo 182, cualquier accionista que haya votado en contra tendrá derecho a separarse de la sociedad y obtener el reembolso de sus acciones en proporción al activo social, según el último balance aprobado, siempre que lo solicite dentro de los 15 días siguientes a la clausura de la asamblea. Es decir, si yo como accionista no estoy de acuerdo, pues es un medio de defensa, ¿no? Y con esto pues terminamos este asunto de la sociedad anónima.
ya que, pues sí, por ahí existía la confusión. Así que, pues si quieren saber de alguna otra sociedad, pues háganmelo saber. Ya saben que realmente explicarles estos temas me gusta, lo hago con mucho gusto. Y al final del día, y con esto concluimos, si alguien que dice que una asociación civil que es rentable, que van a ganar algo, pues ojo, mucho ojo y cuéntenselo a quien más confianza le tenga, ¿no? Y estoy hablando en serio, porque en muchas ocasiones ese tipo de cosas se prestan pues para la comisión de algunos delitos. Por eso es que en esta ocasión no vamos a tocar lo que es una AC, ¿no? Porque pues para qué les damos ideas, ¿no? Así que si quieren constituir una para hacer ese tipo de cosas, pues que le invierten y que le pierdan, ¿no? Así que bien, por hoy es todo y van a ser las 4:30, ya vámonos a editar, a desayunar y a iniciar el día, ¿no? ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh?